Diario de Cuba. Hoy conecto con el doctor Pablo de Ley Puente. Él es nacido en Camagüey, pero ha visto muchísimo mundo como médico, como doctor. Actualmente ejerce en Madrid, en España, pero también ha trabajado, bueno, en Venezuela, Colombia, Estados Unidos, en Cuba. Fue seleccionado por Top 100 Doc como uno de los médicos, entre los 100 mejores médicos mejores en el mundo. Y esto sirve de referencia en ocasiones a listados como por ejemplo la revista Forbes, que es tan importante. Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás, Pablo? Bien, gracias a ustedes por la invitación. Ante todo, disculparme con ustedes porque estoy un poco afónico por el frío que hay acá en Europa, pero un placer saludarlo y estar con ustedes en esta entrevista. Ahora mismo estás en Serbia, estuviste en Alemania por temas de trabajo. Recorres mucho el mundo por la medicina, por tu profesión. Mm. Cuéntanos cómo llegaste a España. Primero estabas en Estados Unidos, un poco este recorrido. Bueno, a ver, primero que todo, aunque en Top Ten Doc y en Global Summit aparece mi foto con una bandera española y una bandera americana, soy cubano, nunca negaré mis raíces. Estoy muy orgulloso de haber nacido ahí por todo lo que la comunidad cubana ha logrado. A pesar de estar en este listado, considero que hay muchos médicos en Cuba que probablemente merezcan más que yo esa oportunidad, porque son excelentes profesionales. Con mucho tuve la oportunidad de trabajar, con otros de estudiar. La preparación mía, la básica, la principal, fue en Cuba. Tuve muy buenos profesores. Tal vez la educación allá no había degenerado tanto como ahora. Medicina se estudiaba 6 años, eran 6 años muy fuertes. Muchos de los que entraban a la carrera a mediados de año se tenían que ir porque se estudiaba medicina en esa época. eh, yo me formé en Cuba, me fui de misión a Venezuela y en una misión, el barrio adentro, bueno, y ustedes por la opción de barrio afuera. Y gracias a un programa que existía en ese momento en Estados Unidos, logré llegar a Estados Unidos por el programa de Parol para médicos cubanos. Fue muy difícil todo el proceso. Cuando llegas a Estados Unidos, es todo muy nuevo. Nosotros en Cuba, por ejemplo, hay algo importante que yo quería aclarar porque cuando los cubanos salen al extranjero, hay a veces también críticas de que, mira, no sabe encender un respirador, no sabe manejar un equipo. La medicina tiene varias ramas y varias formaciones clínicas, y la formación clínica de nosotros, y es lo que nos distingue a nivel internacional, es la parte clínica, la parte propedéutica, la examinación. Nosotros no somos tecnológicamente desarrollados a nivel de Suiza o a nivel de Estados Unidos, que cuando yo llegué por primera vez y vi un hospital por dentro de ahí, yo dije, ¿dónde estoy? ¿Esto es una nave espacial? ¿Esto qué cosa es? ¿Cómo se maneja? Y entonces eso es bueno que lo tengamos en cuenta. Sin embargo, los médicos cubanos son muy perseguidos, sobre todo por compañías aseguradoras, porque tienen algo, con muy pocos recursos pueden dar un diagnóstico certero. Entonces, un poco ese fue mi recorrido. Estuve en Estados Unidos, tuve que estudiar allá, evidentemente, porque no sabía inglés. Normalmente te faltan créditos porque la preparación que llevas no es completa. Y me establecí en Estados Unidos, me encanta, me hice ciudadano americano y llegó un momento, bueno, que las raíces de la madre patria llamaban un poco, tuvimos una oferta importante de trabajo y decidí mudarme a España, que es como tal donde felizmente vivo ahora, ¿no? En España hay varias cosas que cuando llegas como médico, eres un médico general, o sea, aunque tengas especialidad, la homologación es un proceso bien largo de la especialidad. Y para que te puedan reconocer otros compañeros tuyos, primero tienes que trabajar bastante, se hace bastante guardia médica. Y segundo, tienes que prepararte, porque la medicina está en constante formación. Tienes que hacer maestría, tienes que hacer posgrado, tienes que vincularte a procesos de investigación. Y un poco ese fue mi periplo. Trabajé en Venezuela por barrio adentro. Cuando deserté de la misión, trabajé también en Colombia, que en esa época era muy fácil trabajar. Tengo mucho cariño, sobre todo a los colombianos que nos acogieron.
nos abrieron sus puertas, muchos pacientes que tengo de allá todavía que actualmente veo, y es algo lindo, es algo importante poder contar esta experiencia. Y le mandemos un saludo a esos pacientes que te están viendo alrededor del mundo, que has dejado ahí tu huella por donde quiera que pases. Mira, me parece estar escuchando a mis padres. Mis padres son médicos también, cubanos, estuvieron de misión en Angola y ellos llegaron aquí y tuvieron que trabajar muy duro para estar de repente trabajando con los médicos que, bueno, estudiaron aquí. También tengo amistades en Estados Unidos que son médicos y quieren trabajar con médicos en ese país. Teniendo en cuenta que has trabajado en estos dos países, para los médicos cubanos, personas relacionadas con la salud, que quieran ejercer en España, Estados Unidos, ¿cuál es más difícil? Para los cubanos como tal, Estados Unidos es un país muy difícil. ¿Por qué? Porque aunque tú logres homologar, anteriormente bueno, son 4 exámenes, son 3 exámenes teóricos prácticamente, y el último examen, el tercero, se divide en una parte teórica y una parte práctica. El precio del primer examen son 800, luego son 1200, 1000, así hasta llegar a 1600, que es el precio del examen final, que nunca se hace dentro del mismo estado. ¿Qué pasa? Que tú homologas en Estados Unidos y te sientes también como un poco frustrado si no logras acceder a una especialidad, que normalmente las especialidades cuando la dan es para lugares donde nadie quiere ir. Alaska, algunos tienen suerte y lo logran ir a Puerto Rico o alguna isla de estas, Islas Vírgenes, que hacen algún tipo de programa de rotación. Pero los otros tienen que conformarse con clínicas que contratan médicos, así como León Medical Center y otras. O sea, no tienes muchas opciones. Entonces el proceso es muy difícil. Es difícil desde el punto de vista psicológico, porque cuando tú llegas a Estados Unidos es un país que tú no conoces para nada, tú llegas con ganas de comerte al mundo. La medicina allá es totalmente diferente, o sea, tú tienes varios procesos. Tienes una nurse practitioner, tienes los house physicians que normalmente se encargan de hacer todo con el paciente. El médico es una figura más administrativa, por decirlo de alguna forma, y la responsabilidad legal también que se asume es mucho mayor. Entonces, para los cubanos es muy difícil, pero se logra. Todo en la vida es tener fe, tener sueños, tener metas. Eh, Cuando empiezas, tienes que ir preparado psicológicamente, aunque que seas médico, vas a ir a cuidar una señora mayor, vas a hacer de todo, hay que hacer en ese país, vas a trabajar de fregador de platos. Yo tuve que hacerlo, duré 4 horas solamente, pero fue ¿Qué el primer pasó? trabajo. Ya no pudiste más de 4 horas. Se me, Se te las cayó. manos cuando llegaron a las 4 horas estaban moradas, o sea, era un trabajo muy fuerte para mí, para el que yo no estaba acostumbrado, pero sin embargo agradezco mucho a las personas que en ese momento me dieron Dale la esa oportunidad. oportunidad. Cobré ese día $140, fueron los $140 que más he apreciado yo en mi vida. Ay, tremendo. Y luego tienen la opción de España, que en España los títulos antiguos de antes, 2016, se homologan muy fácil, sin ningún tipo de inconveniente, porque la preparación es muy buena. Luego la especialidad, si tienes 2 opciones, o haces el MIR, Ujú. que si estudias no es tan difícil, o aplicas para un proceso de homologación de la especialidad que dura alrededor de unos 2, 3 años, ahora se está tratando de acelerar. Pero en todos los casos, para los cubanos es mucho más fácil. ¿Por qué? Porque es la misma lengua. Nada de lo que ellos piden aquí en el programa son cosas que tú normalmente has visto durante la carrera. Son exámenes muy teóricos, o sea, de que el cubano que llega a España está muy bien preparado. Además, son médicos muy demandados. Ahora, ¿qué pasa? Cuando tú homologas, no creas que vas a tener un trabajo en un hospital o que te van a dar los mejores trabajos. Los colegas españoles son súper preparados, son personas súper inteligentes y tú tienes que ganarte tu puesto. Nosotros como cubanos nos comemos el mundo y decimos, yo puedo hacer 46 horas de guardia o 48 sin quejarte, sin ningún tipo de problema, y eso te hace ganar prestigio también entre tus colegas. Tenemos un trato especial para los pacientes, o sea, para nosotros no son clientes, son pacientes, establecemos rapport, tocamos a la persona y eso nos hace bastante valiosos también.
Ujú. Y profesionalmente es donde más posibilidades tienen los cubanos, básicamente. En España. Me gusta mucho este resumen porque hay muchos médicos, muchas personas relacionadas con Ujú. el sector sanitario que están saliendo de Cuba y muchas veces estamos perdidos en cómo realmente se puede uno dedicar a lo que estudió, ¿no? En Cuba. Hablabas de esta capacidad clínica cercana de los doctores cubanos para con sus pacientes que no son clientes para ellos. También vemos que cada vez la medicina está más presente en medios, en las redes sociales. Por ejemplo, vemos doctores que dan consejos en Instagram, doctores que tienen su canal de YouTube para el tema, por ejemplo, de la pandemia. Fue algo que fue un boom, muchas personas dando consejos, cómo subir la inmunidad, o sea, hasta qué punto es confiable, digamos, nutrirnos de redes sociales para temas médicos. Y hay algunos artículos que están hablando incluso de que pueden existir en el futuro supercomputadores con información de síntomas asociadas a enfermedades que pueden hacer un diagnóstico clínico, ¿no? Un diagnóstico. Bueno, de hecho ya lo hay. Está Doctor Google, que es uno El de esos. doctor Google. Hay mucho software que se utilizan, sobre todo en Estados Unidos, en zonas remotas, software de telemedicina, ¿Qué como el tal? MED y tal, que te ayuda muchísimo en el diagnóstico clínico. Yo creo que el mundo ha evolucionado y igual que ha evolucionado el mundo, ha evolucionado la medicina. Era algo inevitable. Durante la pandemia todo se cerró, las personas no podían moverse. Y la teleconsulta, que era algo muy remoto, muy obsoleto, en lo que casi nunca se pensaba, pasó a formar parte de la vida cotidiana. De hecho, hoy el 90%, por ejemplo, de los pacientes españoles prefieren una videoconsulta que ir de manera presencial. ¿Qué pasó con esto? Que se ahorra tiempo, se ahorra dinero también desde el punto de vista económico. Entre el 85 y el 90% de los casos clínicos como tal pueden darse curso en una videoconsulta si el paciente necesita remisión. O sea, un especialista o un hospital se puede hacer perfectamente. Hay muchos programas integrados que cuando tienes el paciente delante, como ahora estamos hablando usted y yo, Ujú. la cámara está captando la temperatura corporal, la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca y hay algunas aseguradoras como Sanita que lo han incorporado dentro de su sistema de videoconsulta. Entonces, muchos de los datos clínicos que tú anteriormente necesitabas Tocar. adquirir de manera directa, tocar, ya lo tienes de esta forma y te puede acercar mucho a un diagnóstico. Casi nunca se emite un diagnóstico final en una videoconsulta, siempre se le explica eso al paciente para salvar un poco la responsabilidad legal, pero el 95% de los diagnósticos que se emiten son correctos, o sea, son certeros. Pasó lo mismo con la prescripción electrónica. De hecho, yo fui uno de los primeros médicos en usar el sistema REMPE. En Canarias no había ninguno. La primera vez que fue un paciente mío a la farmacia, la farmacéutica tuvo que llamar a la dirección de ordenación de farmacia de la provincia para saber cómo manejaba eso. Fue algo muy cómico, pero fue bueno porque a partir de ahí otras clínicas lo comenzaron a implementar y dio resultados, dio muchísimos resultados. Se cuidaba el médico porque no tenía que ver directamente al paciente en plena pandemia de COVID y el paciente obtenía lo que necesitaba en ese momento. Yo creo que como todo, la medicina ha evolucionado y seguirá evolucionando. Llegará el momento en que los médicos serán algún tipo de ingenieros informáticos o en software o cosas de esas y que como tal la medicina como la conocemos ahora desaparecerá porque está muy, muy avanzada. En la parte quirúrgica hay robots computarizados que prácticamente hacen todo. El médico pone los códigos, supervisa el proceso quirúrgico y la precisión que tiene es mucho mayor a la que tenemos nosotros como tal. Entonces, se ha avanzado mucho en este campo. Increíble, me parece, o sea, es que me parece inaudito que eso pueda suceder, porque tal y como, bueno, nosotros conocemos a los médicos pues, en su bata blanca, en el hospital, en donde estés, en su consultorio, y me parece como loco pensar que en algún momento, y que ya se está haciendo esto, de, pues, con sistemas electrónicos, ¿no? Estar ahí hablando con una persona. Y esto que me contaste, yo no lo sabía que incluso hay sistemas que te pueden tomar la temperatura, que te pueden tomar ya datos que necesitabas pues anteriormente
tener a la persona enfrente, ¿no? Hablemos Mm. de, sí, Un ejemplo, por ejemplo, el Apple Watch o los relojes inteligentes ah, hacen casi todo este proceso. Hay algunos que hasta derivadas de electrocardiovasculares pueden tomar y son bastante precisos realmente. O sea, la mayoría de las personas ya lo están usando, se está viendo en la vida práctica. sí, vamos a hablar de la alimentación, Pablo. Por ejemplo, en países desarrollados o subdesarrollados, países con una alimentación pobre, baja en proteínas, como por ejemplo el caso de la población cubana. O sea, ¿qué puede traer como consecuencia para generaciones completas esta alimentación día tras día que no cumple pues, con los requisitos para tener una vida saludable? Primero, deterioro cognitivo. La población cubana sufrió durante mucho tiempo de algo que se llamó neuritis periférica. En Cuba le decían beriberi y daban complejos multivitamínicos. A lo mejor usted es muy joven y no lo logra recordar, pero la generación mía sí recuerda todo eso. Eh, Dado las limitaciones que ellos tienen, la dieta de ellos es muy básica. Entonces, comparativamente, cuando tú comparas una generación actual de cubanos, por ejemplo, con un americano o con un europeo, que es totalmente diferente también al americano, te das cuenta que son personas carentes cognitivamente de muchas cosas, carentes de vitaminas, carentes de calcio en su organismo. La composición muscular es totalmente diferente y evidentemente parte de esto es la alimentación que han tenido. En Estados Unidos es todo lo contrario, es mucha comida chatarra, por eso se ve mucha obesidad en estos países, comidas con alto contenido de hormonas o de antibióticos que usan para lograr mantener una producción tan alta. Y esto también afecta todo lo contrario porque produce enfermedades cardiovasculares, pero sin embargo, en Europa es un poco diferente. En Europa es muy estricto en cuanto a la regulación sanitaria en lo que se puede importar. Se trata de que todo sea orgánico y entonces, si te fijas, es muy difícil ver personas obesas. En Europa normalmente hay más conciencia en cuanto a qué se come, en cuanto no van las generaciones más antiguas, un poco que critican esto. Antes se comía cualquier cosa y ahora es gluten free, lactosa free y tal, pero es que las personas tratan de cuidarse mucho más y tienen mayor educación también referente a esto y eso es muy importante. Cuando usted se levanta y logra tener 6 comidas al día, 6 comidas balanceadas, con frutas, vegetales, carbohidratos, proteínas, evidentemente el rendimiento laboral, intelectual suyo va a ser mucho mejor que un cubano que se levanta, está 4 horas en una cola para un pan y es lo único que come hasta las 4 de la tarde y luego a ver qué encuentra. Es incomparable. Sí, los sistemas, ¿no? Y cómo Mm, de generación en generación eso se va a ir pasando también, porque una madre que no ha tenido una buena alimentación durante su embarazo, mm. también eso va a afectar, pues, Hay que mirarlo en el tamaño de las generaciones. No sé si recuerdas, por ejemplo, a tus padres y a tus abuelos, el tamaño de ellos. Y lo comparas con la generación ay, actual, las personas son están más creciendo, pequeñas. como de que, ¿no? Como que yo soy más alta que mis padres. Sí, y eso hay que tenerlo en cuenta. Las personas antes también eran mucho más fornidas, la constitución física era mucho mayor también. Ahora se marea muy fácil, son personas que no tienen ese tipo de constitución. Estoy hablando del caso específico de Cuba. Aparecen otros tipos de enfermedades como enfermedades, trastornos cervicales, los trastornos óseos también por el déficit tan grande, sobre todo de calcio que tiene la población cubana, que aunque se trata de suplir con otras cosas, nunca es igual, evidentemente. Quiero hablarle de su etapa en Cuba. Tengo aquí escrito que prestó servicio en la Cruz Roja como voluntario incluso aquí se desempeñó como presidente de la selección juvenil nacional entre los años Mm. 2006 y 2009. ¿Cómo funciona la Cruz Roja en Cuba? Bueno, la Cruz Roja en Cuba supuestamente es una organización no gubernamental. Esto quiere decir que no es afiliada básicamente al gobierno. Eso es en teoría. En la práctica, el presidente nacional de la Cruz Roja es el ministro de Salud Pública. Luego tiene un secretario general que actúa en La Habana y uno en cada provincia. El presidente en cada provincia
es el director provincial de salud pública. Y la parte juvenil de la Cruz Roja es como una estructura paralela a todo esto. La Cruz Roja tiene varios campos. Tiene el derecho internacional humanitario, que es el que vemos, por ejemplo, cuando hay conflictos internacionales, el que te enseña cuando se usa la Cruz Roja o la Media Luna Roja, el que manda sanitario. Tiene un departamento que se llama Operaciones y Socorro, que es el que interviene cuando hay catástrofe. Seguridad acuática en Cuba, básicamente la lleva la Cruz Roja. Búsqueda y restablecimiento de contacto familiar, que fueron los que durante mucho tiempo en Cuba, cuando no había comunicación entre Cuba y Estados Unidos, comunicaban a esos familiares que habían perdido un ser querido en Estados Unidos. Era como el medio de conexión. Y tiene la Cruz Roja Juvenil, que tiene exactamente lo mismo que todo lo otro. Básicamente la función de nosotros en esa época era eso, desarrollar actividades con los jóvenes. Estuve aquí en España en esa época trabajando como tal con la Cruz Roja Juventud en un proyecto que se llamó Educación para el Desarrollo, Cooperación Internacional, y de esa cooperación, bueno, salieron varios proyectos que se pudieron llevar a cabo en Cuba. Cuando llegué no había nada, trabajé muchísimo, me impliqué mucho en ese trabajo. Cuando haces demasiado y el gobierno se fija, dice que estás loco o que eso no lo puedes hacer, comienzan a ponerte trabas y cuando logras salir al extranjero, como me pasó a mí, ya eres el foco de atención hasta que dices, no, ya tengo que irme de aquí y hacer otra cosa. Evidentemente yo, me graduaba ya en el 2009 y tenía que dejar esa actividad porque también tenía un límite de edad para ejercerla. Pero fue una etapa muy bonita, hicimos bastante cosas, me encantó haber trabajado, conocí también cómo funcionaba un poco a nivel internacional, no solo la Cruz Roja, sino la parte de salud, cómo era el sistema, puedes comparar porque ves otras realidades que no son la tuya y realmente es muy útil. Hay un artículo incluso en el Juventud Rebelde que todavía está activo de Miosotti Favelo. Si lo busca, de hecho creo que lo tenemos en la página web, el link, que habla también de esa etapa de cuando estaba yo al frente de la sesión juvenil nacional. Pues fíjese, dio lucha, porque estuvo ahí en la mira, eso significa que lo hizo bien. Eh, ¿Cuáles son los desafíos actuales tras la pandemia que fue, yo creo que un antes y un después para el mundo? Entonces, ¿cuáles son los desafíos de los doctores, de la medicina a día de hoy en el mundo? ¿Y cree que este evento, como por ejemplo la pandemia de coronavirus, va a cambiar la formación de los nuevos médicos? Totalmente. Durante la pandemia nos dimos cuenta de varias cosas. La primera, que no estábamos preparados para algo como tal. La segunda, que no es la primera vez que pasará algo similar, porque evidentemente a medida que nos vamos desarrollando, por ejemplo, actualmente hasta para un catarro se indica antibiótico en muchos lugares. Catarro, acitromicina. Y esto ha provocado, es verdad que tenemos un sistema inmunológico mucho mayor, pero ha provocado también que los virus sean mucho más resistentes a incluso a las medicinas que conocemos actualmente. Ahora hay las llamadas superbacterias, que en la época, por ejemplo, de sus padres no existían, las famosas bacterias come carne, y una bacteria come carne es un tipo de superbacteria desarrollada tal vez por el uso excesivo de antibióticos, entre otros factores. No quiere decir que ese sea el único, pero entre otros. El COVID nos enseñó todo eso, nos enseñó que tenemos que actualizarnos constantemente. Y yo recuerdo que en el momento que pasó el COVID, yo estaba en una de las clínicas en Canarias, que de hecho fue una de las clínicas que me nomina a Top Ten Doc, y todos los días cambiaba constantemente la información. Un día nos llegaba la información de que se había hecho un estudio en Francia. Yo participaba también en un equipo multidisciplinario que se llama Endy Group, que tiene sede en Londres, en muchos países. Tiene varios también productos de esto contra el COVID, para el que tenga tiempo y quiera buscarlo y ver todo lo que hacen. Es muy interesante todos los procesos investigativos que ha llevado. Y un poco estábamos conectados con los franceses, sobre todo, que llevaban la delantera en esto, y los americanos en New York. Y un día en New York decían cloroquina y nosotros empezábamos a usar cloroquina. Y al otro día los franceses decían, no, cloroquina no, porque la hemos probado y no da resultado. Acitromicina con urbazón y nosotros usando acitromicina. Y era un poco de, vamos, era el riesgo-beneficio constantemente, cambiaba constantemente.
Hoy por hoy, sabemos que los antibióticos no son recomendados, que debe tratarse como un proceso viral, pero la medicina es algo que constantemente se está actualizando y el médico que quiera de verdad ser bueno, poder dar un buen servicio, que los pacientes les reconozcan por su trabajo, tiene que leer todas las noches, tiene que sentarse 15 o 20 minutos, buscar las revistas médicas, leer lo que dijo el CDC, el Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos, leer lo que dijo la EMA, la Agencia de Medicamento Europeo, porque tiene que actualizarse sí o sí, pero es diario, no es una tarea que tú puedes dejar para dentro de una semana, un mes, algo que tienes que hacer diario, porque diario la medicina está en constante cambio, en constante movimiento. Muchísimas gracias, Pablo, por estar con nosotros, por esta charla que me ha parecido Mm, buenísima, porque estamos dando consejos a los cubanos, médicos cubanos, mm, a los cubanos que llegan a diferentes países. Estamos hablando también de temas de alimentación en Cuba y por supuesto, lo que viene, ¿no? mm, Para la medicina en el futuro, mm. tras todos estos sucesos que hemos vivido. Felicidades por sus reconocimientos y nos mantenemos en contacto. No sé si usted quiere dar algún mensaje a la audiencia de Diario de Cuba. Quería también explicarle brevemente y muy rápido cómo funcionaba Global Summit. Global Summit es un instituto donde quien nomina, para que las personas también puedan entender un poco cómo es el proceso. Para tú entrar a Global Summit tiene que haberte nominado, a diferencia de otros institutos, quien te nomina son tus propios colegas. Yo fui nominado varias veces. La mayoría de las veces no cumplía con los requisitos, no tenía suficientes nominaciones hasta que logré entrar en el listado. Para hacerlo, normalmente debes estar presente también en la institución homóloga a nivel nacional. En el caso de los españoles, hay dos, doctor y doctoralia, eh, para poder entrar. Y una vez que entras, son tus compañeros también quienes tienen que hacer el proceso completo contigo de votación y tal. Ellos te hacen una evaluación integral, te sometes a un proceso de entrevista y en dependencia de los resultados clínicos, las investigaciones que tengas, te incluyen o no en la lista. Y es lista de referencia de Forbes la mayoría de los años. De hecho, la repercusión del artículo como tal, quien nos da en la revista española Forbes, por esto, porque ellos luego a final de año, cuando van a hacer su inclusión, es donde primero buscan para ver la lista. Y era lo que quería aclarar. Y que ahí puede entrar todo el que se lo proponga, todo el que tenga ganas de realmente trabajar, todo el que dé un buen servicio a los pacientes. Hay muchos cubanos que están desilusionados, que no ven esperanza. Tienen que tener calma, tienen que tener paciencia. Vivir en un país que no es el tuyo es duro, deprime, es muy difícil empezar, pero se puede. Si yo lo logré, un cubano de Camagüey, de campo, sin grandes riquezas en Cuba, todos también lo pueden lograr. Y hay muchos cubanos que son personas súper preparados, súper inteligentes. Yo tengo profesores que eran brillantes, eh, que ojalá que algún día se le pueda reconocer y puedan estar también en estos listados. Y a ustedes muchas gracias por el trabajo que hace y por mantener a los cubanos unidos e informados sobre todo, de toda la realidad nuestra. No, muchísimas gracias a ti que has puesto ahí el nombre de Cuba en alto. Claro que sí.